Se trata de Carlos Hugo Molina. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Muchas gracias, buenos días. Antes de comenzar, quiero compartir con usted lo que decía el presidente Evo Morales una vez conocidos los resultados de las elecciones primarias, que aparentemente no fueron lo que él esperaba. A alguien está manipulando, a alguien está usando y a alguien nos quieren perjudicar desde el Tribunal Supremo Electoral. Algunos opositores dicen, ellos hicieron la ley. Repito por tercera vez, el proyecto de ley donde incorporan las primarias viene del Tribunal Supremo Electoral. Y la propuesta de enero, las primarias, viene del Tribunal Supremo Electoral. Y se preguntamos a los miembros del Tribunal Supremo Electoral quiénes proyectaron como consultores, pero gente ligada a los partidos de la derecha. Y nos quieren echar la culpa que nosotros hicimos la ley a la altura del movimiento al socialismo. Qué falso, qué mentira. Pese a muchas dificultades, muchas confusiones, inclusive muchas desorientaciones, pero también escuchando ahora de los hermanos militantes, ¿hay algún problema técnico en el padrón del Tribunal Supremo Electoral? ¿O hay algún problema en el sistema donde están registrados? Yo sigo recibiendo mensajes. Yo nunca me he inscrito a ningún partido, pero ayer han ido a votar, porque se ha inscrito al MAS y PCP, su nombre aparece en otro partido. Ese ya no es problema de los dirigentes, ya no es un problema del militante, sino es un problema en la parte técnica del Tribunal Supremo Electoral. Fueron varios los cuestionamientos, muchos a la parte técnica en la que se manejó en el Tribunal Supremo Electoral. Pero hablando del proyecto en sí, usted fue uno de los participantes y dice el presidente que fue creado por gente de la derecha. ¿Qué le responde a esa alusión específica? Resulta muy gracioso hoy esta nueva acusación que hace el presidente, porque durante todo el periodo anterior hemos sido acusados de haber sido tontos útiles, que nos hemos prestado por inocencia, por ingenuidad, hubo hasta un editorial de un medio de comunicación que hacía referencia a eso. Lo importante en esto es que en su momento, cuando fuimos convocados, y fue un trabajo muy riguroso del Tribunal Constitucional, voy a excluirme desde el punto de vista personal solo para la comprensión, porque se necesitaba cumplir con un mandato de la Constitución y un mandato que tenía el Tribunal Supremo Electoral, que era privativo de sus competencias, que era el de presentar un proyecto vinculado a las organizaciones políticas. ¿El tribunal los convoca a ustedes? Sí. ¿A quiénes? Hace una selección de personas sobre la base de méritos, de capacidades y de experiencia. Cada uno de los 5 de los que integramos el grupo proveníamos de alguna experiencia previa. ¿Adolfo Mendoza? Sí, él venía del MAS, obviamente, había sido senador, pero junto con Adolfo Mendoza estábamos Paulino Guarachi. Paulino Guarachi es un dirigente campesino histórico boliviano, fue secretario ejecutivo de la CSUCB y tiene una experiencia de campo en materia de desarrollo conceptual extraordinario. Estaba una persona que había acumulado una experiencia en materia electoral, él es consultor internacional en esa materia, Salvador Romero Vallivian, fue presidente de uno de los tribunales electorales más prestigiosos que había tenido Bolivia. Si hablamos entonces de corrientes ideológicas políticas, ¿estaban equilibrados? Sí, además porque el trabajo era de naturaleza académica. La posibilidad de que alguien, en este caso voy a hablar nuestro amigo Adolfo Mendoza, hubiera podido imponer un criterio, habíamos 4 que teníamos diferentes formas y la forma del debate y de la conciliación, debo decirlo, se dieron 2 circunstancias. Una, un nivel de respeto muy grande dentro del grupo y segundo, un nivel de libertad creativa por parte del órgano. Yo tenía entendido que ustedes habían proyectado la ley para aplicarse el 2024 en las siguientes elecciones, pero escuchaba al presidente Evo Morales decir que ustedes y el Tribunal Supremo Electoral hicieron que se adelante para esta elección. Esa es una de las mentiras que no hay otra forma de llamarla de manera distinta. ¿Es mentira? Por supuesto, porque lo está reconociendo el tema del padrón de los partidos políticos. Era una condición, se habían medido tiempos.
y los tiempos eran necesarios para poder cumplir una de las condiciones que era imprescindible. Si se habla de primaria, tiene que haber más de un candidato en cada uno de los partidos. Entonces, ¿cómo se podía entender, para usar una expresión que le gusta mucho utilizar al presidente, cómo se podía entender que se creen unas primarias solo para legalizar una candidatura? A mí me tocó, y quiero decirlo de manera pública, completar ese artículo a través de las redes. Yo escribía el artículo que faltaba, porque no nos habíamos puesto en esa hipótesis nunca, porque se iba a suponer que cuando el proceso de modernización de los partidos concluyera antes de la próxima elección, sí iba a existir en los partidos de manera interna una relación de confrontación. A ver, el proyecto de ley original prevía que hayan mínimamente 2 candidatos en carrera dentro de cada partido. ¿Cómo es que ahora solamente exigía 1? No lo preveía por un dato técnico, y esto es fácil entenderlo. Estaba pensado para una aplicación el año 2014. 24. Perdón, hasta el año 2024. Hasta el año 2024... la dinámica de los partidos políticos iba a dar lugar a lo que ocurre en todos los lugares del mundo en los que se aplica la existencia de las primarias, que es la existencia dentro de cada organización política de más de una forma de pensar. ¿No estaba explícito como requisito entonces que sean mínimo 2? No, porque la dinámica iba a tener 5 años por delante para poder ir estableciendo esta condición. Pero finalmente eso fue utilizado para adelantar. Eso fue lo que... legitimar una candidatura. Claro, en el proceso de debate, cuando se termine esta turbulencia y la posibilidad del diálogo se restablezca y se pueda empezar a leer el proyecto completo, porque hasta aquí lo que ha pervertido ese proyecto ha sido la modificación de la fecha con la cual debía elegirse al precandidato en el partido. ¿Quién decidió eso? Esa fue una propuesta que se recogió de los partidos políticos. Nosotros tuvimos... No, pero ¿quién modificó la fecha? ¿Quién fue es el Parlamento. ¿De mayoría masista? Claro. ¿Cómo se explica que el presidente ahora se esté quejando entonces? No puede ser otra de las mentiras a las cuales nos acompaña. El órgano electoral no fue escuchado en la Asamblea Legislativa para realizar lo que era imprescindible, la fundamentación de motivos. Ahí empieza el quiebre institucional del Estado boliviano. ¿Qué debió hacer el tribunal? Si sabían que no estaban en condiciones de llevar el proyecto en ejecución como se había previsto. La figura era simplemente de representar en ese momento el debate por el cual se había hecho una propuesta y sostenerla. Esta propuesta fue recogida de reuniones con todos los partidos políticos, con 9 reuniones departamentales en los 9 departamentos, con reuniones con sectores desde el punto de vista social. Pero mi pregunta es, ¿tuvo la posibilidad real el Tribunal Supremo Electoral de imponer su posición y decir, no, esta ley no se puede aplicar en esta elección? Podía perfectamente, porque esa era su atribución. La definición final iba a seguir siendo siempre del órgano legislativo, porque es quien aprueba la ley. Pero como propietario, como dueño de la propuesta, el Tribunal Electoral pudo haber tenido una posición más radical en ese tema. ¿Qué prevé que pase ahora? Bueno, va a tener que ajustarse un proceso de naturaleza político. El fallo del Tribunal Constitucional no habilita de la manera legítima que el pueblo boliviano esperaba. Hay un artículo de la Constitución, hay una voluntad pública expresada en el referéndum y eso no se lo va a poder sacar el presidente y el vicepresidente a lo largo de todo el proceso. Bolivia dijo no, lo van a tener que escuchar hasta el día en el que abandone el Palacio el 22 de enero del próximo año. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a vos. Continuamos con